Durante muchos años toqué la Catedral de Agustín Barrios Mangoré y realmente disfrutaba mucho con esta obra y me sentía cómodo, sentía que la conocía bien y que podía tocar sin ningún problema. Pero recientemente estuve analizando el segundo movimiento y me di cuenta de algo un poco incómodo. Y es que yo realmente pasé por alto muchísimas de las sutilezas que están contenidas en esta música. Este video nace porque uno de ustedes me lo pidió y cuando empecé a analizar en detalle este movimiento me encontré con una riqueza armónica que antes sencillamente yo no entendía. Y esto me llevó a confirmar algo que ya sabía y que muchos de ustedes saben, pero nunca está de más recordar. Agustín Barrios fue un compositor de maestría absoluta. Lo que quiero compartir hoy es una clase profunda. Realmente no me voy a centrar en trucos y en tips y en cosas sencillas para acelerar nuestro crecimiento exponencial en 10 minutos. No se trata de eso. Realmente lo que quiero es que podamos tomarnos el tiempo de apreciar simplemente la belleza de esta música y tratar de comprender un poco mejor qué es lo que está pasando. Esto definitivamente nos puede ayudar a memorizar mejor, a tomar mejores decisiones interpretativas, a tener más seguridad cuando tocamos y a disfrutar más de la música, porque podemos comprender realmente cómo es que está construida. Vamos a concentrarnos únicamente en el segundo movimiento, esto es más que suficiente. Además, por si no sabían, ya tengo un video donde analicé el primer movimiento que les voy a dejar por acá y en la descripción para que lo puedan ver y eventualmente, por supuesto, tendré que hacer el tercero para que esta obra quede completa aquí en el canal. Por supuesto que podemos abordar esta música desde muchas perspectivas, pero yo me voy a enfocar en la armonía. ¿Por qué? Bueno, primero porque me encanta analizar armonía y además porque esto nos permite ver una formación estructural de la base de la música. Podemos entender cómo está construida la música más allá de la melodía o de la disposición de los acordes. Así que vamos a hablar, tal vez no acorde por acorde porque sería muy tedioso, pero sí en cuanto a progresiones armónicas, puntos de llegada y algunos acordes interesantísimos que están ahí, que yo por supuesto por años los tocaba, los disfrutaba, pero no entendía, no sabía cuáles eran y realmente ahora puedo ponerles nombre y puedo entenderlos y al mismo tiempo los puedo disfrutar aún más. Como vamos a utilizar la armonía como referencia, el paso número uno es ubicarnos en los grados tonales más importantes, que siempre son tónica, subdominante y dominante. La pieza está en tonalidad de si menor y por supuesto que entonces este sería el primer grado. La tónica es el acorde que siempre va a ser el punto de reposo, el punto de llegada, donde tenemos la mayor sensación de estabilidad. Luego tendríamos el quinto grado, que es un fa sostenido. Cuando es el acorde dominante, es un acorde fa sostenido 7, tiene el la sostenido, que es la sensible. Este acorde es la dominante, pero también el fa sostenido menor es la región armónica del quinto grado. Entonces también podría ser que a veces se esté utilizando el acorde de fa sostenido menor. Y por último tenemos la subdominante, el cuarto grado, que es mi menor. Y así establecemos los acordes tonales básicos. Primero, cuarto, quinto y primero. Vamos a ir trabajando frase por frase y me voy a concentrar en las cosas que más me llaman la atención, pero no quiere decir que sean las únicas. Esta es una música muy rica y por supuesto que se me van a quedar cosas por fuera que ustedes pueden también agregar en los comentarios, cosas que yo no mencioné o que incluso todavía no vi y que ustedes sí ven. Así que podemos trabajar ahí, pero vamos a empezar en la primera frase que es esta. Ok, ¿qué es lo que tenemos ahí? Estamos partiendo de acorde de si menor. Yo voy a tocar, a mí me gusta tocar los acordes en primera posición muchas veces, las posiciones más básicas para comprender la armonía. Y si cantamos la melodía y tocamos los acordes, lo que tenemos es esto, si menor, tam, pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam,
¿Ven? Estamos entonces moviéndonos y terminando en la dominante. Este acorde al final se siente como dominante. Aquí no estamos en un momento estable. Aquí queremos siempre regresar al si menor, que de hecho es lo que pasa. Aquí entonces empezamos en si menor. Este es el primer acorde. Estos tres acordes son más de la relativa mayor, de re mayor. Sol, la, cuarto, quinto y primero en re mayor, que es la relativa, pero inmediatamente vuelve a mi menor con una nota de paso en el bajo y dominante de si menor. Ahí tenemos ya muchísimo movimiento. Terminamos esta primera frase entonces en fa sostenido mayor, que se siente como dominante. Aquí tenemos esta tensión que necesita resolverse y que de hecho así lo hace Barrios cuando llega el si menor acá en el registro grave. En esta segunda frase ahora vamos a trabajarla en una versión larga. ¿Qué quiero decir? Yo estuve pensando en dividir esto en dos frases, pero al final me decidí por una versión más larga que nos lleva desde este si menor en la parte grave, desde este inicio de frase, que es lo mismo que hicimos al inicio, pero una octava abajo. Ahora nos va a llevar hasta fa sostenido menor, pero noten cómo el fa sostenido menor al final se va a sentir ahora como un punto de reposo. O sea, estamos haciendo una pequeña tonización o modulación hacia fa sostenido menor. Escuchemos toda la frase completa y después les comparto algunos detalles. Esa es la frase completa. Vean cómo sentimos fa sostenido ahora como un punto de llegada. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Bueno, tenemos una gran secuencia de acordes, pero antes de notar algunos de ellos, vamos a hablar del bajo. El bajo de esta frase es sencillamente genial. Si nosotros aislamos el bajo, suena así. Y ahí llegamos al fa sostenido menor. Es una frase de bajo llena de cromatismos. Vamos a tocarlo acá. Si, si, la, sol, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol, sol, la, si, do, si, do, fa. Es realmente hermoso. Y para mencionar algunos acordes, por supuesto empezamos en si menor. Y aquí quería comentar algo sobre el siguiente acorde, que es este. Si bemol mayor. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver si bemol mayor en si menor? Es un acorde muy extraño, pero esto me da un momento perfecto para comentar también que la armonía no es el único componente de la música. También tenemos una versión horizontal que es lo que se conoce como contrapunto. Realmente estas dos dimensiones, vertical y horizontal, trabajan simultáneamente. Y creo que aquí lo que pasa es que hay una conducción de voces horizontal muy, muy, muy linda
que da sentido a ese si bemol mayor, no tanto como un grado armónico, como que digamos que es el primer grado bemol, ni siquiera sabría cómo decirlo. Si alguno de ustedes sabe, me puede decir. Pero escuchen cómo el bajo se mueve. El bajo hace este movimiento, si, si bemol, la. Y la voz superior hace este movimiento, fa, fa, fa. Simplemente un cromatismo. Escuchen. Aquí. ¿Ven estas dos notas? Crean atracción. Este si bemol baja la y el fa natural sube al fa sostenido. Si pensamos en acordes, voy a pasar rápidamente. Tenemos el si menor. Ese acorde que crea tensión. Do sostenido disminuido. Esto. Vean este acorde. Aquí lo que tenemos realmente, yo lo interpreto como un si menor, solo que tenemos esta nota en el bajo que crea atracción. El mi sostenido es una nota cromática, extraña al acorde, no pertenece, pero crea esta tensión que se resuelve en el siguiente pulso. Y llegamos a sol mayor, o sea, volvemos a mi menor, mi menor, si menor, mi menor, mi mayor, esto es mi mayor, y re mayor, re mayor, la sostenido disminuido o dominante de si menor. Aquí está si menor. Esto es un fa sostenido menor. Esto es un sol sostenido 7 bemol 9. Dominante. Do sostenido 7 para ir a fa sostenido menor. Este es el punto final de llegada donde ahora sí sentimos ese fa sostenido como un reposo. Por eso esta frase es diferente a la primera. La primera nos deja en fa sostenido mayor como dominante, como acorde de tensión, pero aquí llegamos a fa sostenido menor como acorde de reposo. No se preocupen si no comprenden todos los acordes o se les hace muy denso. La idea no es que tengamos que memorizar toda la armonía y todos los grados, no, la idea es apreciar simplemente la belleza de esta música y comprender el alto grado de sofisticación que tiene. Realmente es música lindísima de un maestro absoluto. Por eso digo que Barrios es un maestro absoluto. Vamos a escuchar la frase simplemente por el placer de escuchar y vamos a ir desde si menor hacia fa sostenido menor, con un bajo que tiene muchísimos cromatismos, pero también melodía y voces interiores que tienen líneas de gran belleza.
Ahora que llegamos a este fa sostenido menor como punto de reposo, pasamos a esta frase. Bueno, yo por años tocaba eso y no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pues ahora sí entiendo. Y lo que está pasando es lo que se llama una cadena de dominantes. Llegamos al fa sostenido y ahora vamos a hacer una progresión donde vamos a empezar en un acorde que es dominante del siguiente y ese acorde es dominante del siguiente y así sucesivamente formando lo que se llama una cadena de dominantes. Llegamos al fa sostenido menor, después de esta cadencia. Y ahora este acorde se va a convertir en fa sostenido 7, que va a si 7. Si 7 va a mi 7, que va a la 7. La 7 va a re 7, re 7 va a sol sostenido 7 y aquí se rompe la cadena pasando a fa sostenido para llegar a si menor. O sea, esta secuencia nos devuelve de la región de fa sostenido menor a la tónica, a si menor. Escuchen el punto de reposo al final. Llegamos al si menor, tocándolo en los acordes aquí de primera posición. Después de esto se utiliza la misma idea de la cadena de dominantes, pero en una frase más corta. Vamos de si menor a fa sostenido menor otra vez. Escuchen, es esta parte de aquí. Lo que está pasando entonces es esto. Terminamos en si menor. Este es si 7. Y aquí se rompe la cadena. Después del re 7 pasamos a do sostenido 7. Do sostenido 7 que nos lleva a fa sostenido menor. Escuchen estas dos cadenas de dominantes seguidas. Después de llegar a este fa sostenido menor al final de la segunda cadena de dominantes, ahora lo que tenemos hacia el final de este movimiento es una parte bastante intensa armónicamente, porque regresamos a si menor, pero también se crea atracción hacia el mi menor e incluso hacia el fa sostenido, pero todo esto pasa en fracciones de segundo. Estábamos aquí y ahora lo que sigue suena así. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ahí de hecho tenemos un acorde de sexta aumentada alemana. Este es un acorde que ya yo he explicado en otro video que les voy a dejar por acá, los acordes de sexta aumentada. Básicamente lo que tenemos es esta progresión. Esto de fa sostenido y si menor. Este acorde que parece un sol 7 realmente no es un sol 7. Este es un acorde que por la forma en que está escrito, podemos decir con certeza que es un acorde de sexta aumentada alemana. Vean que el fa no está escrito como fa, sino como mi sostenido. Como les decía, ya yo expliqué estos acordes en otro video, no voy a entrar en los detalles ahora, pero es un acorde de sexta aumentada alemana que Barrios utiliza de la forma tradicional para ir a la dominante. Entonces tenemos es un acorde que crea una gran tensión y suena muy bien. Ahora se repite una frase muy similar, pero
está pasando acá? Barrios también nos da otro de los acordes tradicionales de la armonía, que es el acorde napolitano. Vamos a verlo acá. Empezamos otra vez, llegamos a fa sostenido menor. Otra vez, esto que es igual de antes. Si 7, mi menor. Otra vez si 7. Podríamos creer que vamos a mi menor, por eso les decía que hay atracción hacia el cuarto grado, que es mi menor. El si 7 jala hacia mi menor. Podríamos hacer esto, pero no. Barrios hace esto. Este es el acorde. Si ven, este acorde es un do mayor. Es un acorde de do mayor y esto se llama el acorde napolitano. Este es el segundo grado bemol, que también ya lo expliqué en un video que les voy a dejar por acá y no me voy a detener ahorita a hacer la explicación detallada, pero es un acorde de segundo grado bemol, también conocido como napolitano. Ese acorde, al igual que la sexta aumentada alemana, nos toma por sorpresa y no podemos tocarlo como si nada, ¿no? Es un momento importante de tensión que se produce a través de la armonía. Aquí entonces volvemos a esta frase completa. Si menor cadencial, o sea, un 1, 6, 4 cadencial. Y tónica. Dominante. Tónica. Dominante. Todo eso siempre estuvo ahí y yo nunca lo noté. Por supuesto que disfrutaba la música, pero ahora que la entiendo, la disfruto aún más. Espero que haya sido útil, espero sus comentarios también, sus aportes sobre este tipo de trabajo. Si les interesa que haga más videos de este tipo, a mí me encanta, así que pueden dejarme sugerencias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.